La mayoría de franceses aboga por subir los impuestos a los ricos para solucionar los profundos problemas fiscales del Estado francés. Pero con este tipo de políticas solo fracasarán y se frustrarán todavía más en el futuro. Veámoslo. La inestabilidad política de Francia, 5 primeros ministros en apenas 3 años, tiene una causa económica más profunda, y es el desequilibrio financiero del presupuesto francés, un déficit público que ronda el 6% del PIB y una deuda pública que supera el 115% del PIB. Pero a su vez este desequilibrio financiero del presupuesto hunde aún más sus raíces en una causa sociológica, y es la oposición frontal de la mayoría de la población francesa a aceptar la realidad económica de su país después de que la clase política francesa les haya estado mintiendo durante décadas. Recordemos que hace apenas unas semanas cayó el cuarto primer ministro de Emmanuel Macron en este segundo mandato presidencial. La caída de François Bayrou se produjo porque quería introducir en el presupuesto del año 2026 recortes, entre muchas comillas, que superaban los 45.000 millones de euros. Y digo recortes entre muchas comillas porque parte de esos ajustes eran subidas de impuestos y otra parte eran incrementos previstos del gasto que se proyectaba suspender. Es decir, que recortes del gasto público, reducciones del gasto con respecto a sus niveles actuales, había más bien pocos. Sin embargo, esas medidas que buscaban reducir el déficit público para evitar el descontrol en la evolución de la deuda pública francesa fueron rechazadas frontalmente tanto por la izquierda como por la derecha en la Asamblea Nacional. Un rechazo parlamentario que a su vez tenía su reflejo en una masiva oposición del grueso de la población francesa a que terminaran saliendo adelante esos ajustes planteados por François Bayrou. ¿Y entonces cómo pretenden los franceses cuadrar las cuentas de su presupuesto? Es decir, equilibrar el flujo de los gastos públicos con el flujo de los ingresos públicos. Pues según una reciente encuesta, es verdad que apadrinada por el Partido Socialista francés, pero una encuesta profesional al fin y al cabo, el 85% de todos los franceses defiende como medida principal para ajustar las cuentas subir los impuestos a los más ricos de Francia. Cuidado, no estamos hablando de subir generalizadamente los impuestos a los franceses para sufragar el enorme gasto público del Estado francés, que pesa alrededor del 56% del PIB, uno de los mayores de todo el planeta. No, estamos hablando de subir impuestos solo a los más ricos. Básicamente lo que piensa el francés promedio es: yo quiero que el Estado siga gastando tanto como gasta hoy, pero no quiero pagarlo yo, ni quiero pagarlo yo con recortes de las prestaciones que me proporciona el Estado, es decir, con recortes del gasto público, ni tampoco quiero pagarlo yo con subidas de impuestos. Quien tiene que pagar esto, para que cuadren ingresos y gastos, han de ser otros, e idealmente los otros más poderosos, más acaudalados del país. De ahí que vamos a confiar en que se puedan cuadrar las cuentas con impuestos a los superricos de Francia. Más en particular, la propuesta de subida impositiva a los más ricos, que está ganando más popularidad dentro de Francia, es la atribuida al economista francés, aunque imparte clases en los Estados Unidos, Gabriel Zucman. Zucman, coautor habitual de otro economista francés muy afamado, Thomas Piketty, propone establecer un impuesto del 2% sobre el patrimonio de aquellos franceses que tengan una riqueza neta superior a los 100 millones de euros. Es verdad que un tipo impositivo del 2% puede parecer muy poco, sobre todo si lo vinculamos con los tipos impositivos sobre la renta de las personas físicas. Ojalá pagáramos solo un IRPF del 2% y no del 30, 40 o 50% en sus tipos marginales.
Pero es que no estamos hablando de un 2% sobre los ingresos, sino de un 2% sobre el patrimonio neto, sobre la riqueza neta de una persona. Imaginemos un ciudadano francés con un patrimonio de 100 millones de euros y que es capaz de conseguir sobre ese patrimonio de 100 millones de euros una rentabilidad promedio anual del 5%. 5% no es una rentabilidad especialmente baja ni especialmente conservadora, dado que es previsible que dentro de ese patrimonio no solo tenga activos con cierto riesgo, como pueda ser la renta variable, sino también activos más conservadores, como depósitos bancarios, fondos monetarios o renta fija. Pues bien, si consigue una rentabilidad promedio del 5% sobre su patrimonio de 100 millones de euros, ingresará 5 millones de euros ese año como ingresos patrimoniales. En realidad, este es un ingreso nominal antes de inflación. Si la inflación de ese año ha sido del 2%, en realidad, en términos reales, después de inflación, no ha ingresado 5 millones de euros, sino 3 millones de euros. O expresado de otra manera, 2 millones de euros de los 5 que ha ingresado tiene que destinarlos a mantener el poder adquisitivo de su patrimonio, porque sus 100 millones de euros en patrimonio, con una inflación del 2%, valen menos que antes. Pero además, ese ciudadano francés también pagará IRPF sobre las ganancias patrimoniales nominales, sobre su ingreso nominal de 5 millones de euros. Pongamos de manera muy conservadora que paga por IRPF 1 millón de euros en impuestos. Pues bien, su ganancia real después de inflación ya no es de 5 millones de euros, sino de alrededor de 2 millones de euros sobre un patrimonio de 100 millones. De una ganancia promedio del 5% anual a una del 2% anual. Pero es que aquí llega además el impuesto que plantea Gabriel Zucman. Gabriel Zucman querría cobrarle a este ciudadano francés, por el hecho de tener un patrimonio de 100 millones de euros, un tipo impositivo sobre su patrimonio del 2%. Es decir, este ciudadano francés tendría que pagar, además de todo lo demás, un impuesto de 2 millones de euros. Con lo cual, su ganancia neta real, después de inflación, IRPF y este impuesto sobre el patrimonio que plantea Gabriel Zucman, sería del 0%. Y este aún es un caso particularmente optimista o benévolo, porque si la rentabilidad que hubiese obtenido este ciudadano francés hubiese sido del 4% sobre su patrimonio, directamente entraría en pérdidas, en consumo de su capital por razones inflacionarias y fiscales. Ese ciudadano francés, a pesar de haber ganado sobre su patrimonio un 4%, sería más pobre al terminar el año de lo que lo era al comenzar el año. No hace falta que incida demasiado en la influencia profundamente deletérea que tiene este tipo de impuestos sobre la acumulación de riqueza, sobre la acumulación de capital y, por tanto, sobre el crecimiento económico de Francia en el largo plazo. Es muy obvio que, bajo esas condiciones, acumular patrimonio dentro de Francia no es una opción especialmente conveniente, de tal manera que o bien te vas fuera o como poco no entras. Pero bueno, uno podría pensar, si con este impuesto que solo afecta al 0,01% de la población de Francia podemos ahorrarnos todos los otros ajustes que son necesarios para cuadrar las cuentas y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del Estado francés, pues quizá, no desde una perspectiva liberal-libertaria, desde luego, pero sí desde una perspectiva socialdemócrata, quizá este impuesto tuviese algún sentido. Pero la realidad es muy otra. El déficit público de Francia, aproximadamente el 5,5-6% del PIB, equivale a un desequilibrio entre ingresos y gastos de más de 150.000 millones de euros. ¿Y cuánto esperan recaudar los promotores de este muy distorsivo impuesto sobre la riqueza en Francia? Pues, por ejemplo, Thomas Piketty, presuponiendo que no se va a ir nadie de Francia como consecuencia de este impuesto, o que se cambiará la ley para que aquellos que se vayan sigan tributando en Francia, Thomas Piketty estima que se podría recaudar con este impuesto que plantea su coautor Gabriel Zucman entre 20.000 y 25.000 millones de euros al año. Repito,
El déficit público de Francia es de más de 150.000 millones de euros, y con la propuesta estrella para subir impuestos a los ricos, en el supuesto más optimista se recaudarían entre 20.000 y 25.000 millones de euros, es decir, algo menos de una séptima parte de lo necesario para equilibrar ingresos y gastos. O expresado de otra manera, aun cuando este impuesto saliera aprobado, serían necesarios muchos otros ajustes, tanto desde el lado de los gastos, como también probablemente desde el lado de los ingresos, que afectarían al grueso de la población francesa. Y eso es algo que esa población francesa no quiere aceptar, no quiere asumir, porque este impuesto sobre los ricos se plantea como alternativo a todos los demás ajustes. No es que se diga: vamos a meter la tijera en el gasto público, vamos a subir todos los impuestos sobre todos los ciudadanos franceses, y además, para que también los más ricos paguen una parte de este mega ajuste, vamos a establecer este impuesto sobre el patrimonio de aquellas personas con más de 100 millones de euros de riqueza neta. No, lo que se suele plantear tanto desde la izquierda como desde algunos ámbitos de la derecha francesa es que si se aprueba este impuesto, pues el Estado francés ya será financieramente sostenible y por tanto no se requerirá ningún otro ajuste. Y claro, planteado en estos términos falaces, el grueso de la población francesa, que cree que no se va a ver afectada ni directa ni indirectamente por este tributo a los más ricos, acepta encantada sustituir todos los ajustes por esta subida impositiva a los más ricos. Pero si eso no es así, si este impuesto de salir adelante no evitaría muchos otros ajustes, tanto sobre los ingresos como sobre los gastos, que terminarán recayendo sobre el global de la población francesa, entonces plantear como medida estrella este impuesto solo servirá para consolidar la decadencia económica de Francia y para generar frustración y falsas expectativas adicionales sobre la población. Los políticos franceses llevan décadas engañando a sus ciudadanos, que dicho sea de paso, estaban deseosos en ser engañados, y ahora, claro, esos ciudadanos decepcionados les pasan la factura. Si nos habíais dicho que no había ningún problema de sostenibilidad en las finanzas públicas, ¿por qué ahora nosotros tenemos que pagar el pato de la insostenibilidad de esas finanzas públicas? Y el problema es que la decepción por las falsas promesas de la política solo hará que enervar todavía más a los franceses en el futuro.